Hola mis pequeños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que se estén portando muy bien. Y recuerden que les extraño mucho y les quiero mucho. Ojalá ya nos podamos ver. Entonces, chiquitos, ahora vamos a empezar una nueva clase que se llama Producto Cartesiano. Así que por favor pongan mucha atención, ¿ya? Vamos a ver qué es el producto cartesiano. El producto cartesiano primero es un conjunto de pares ordenados. Entonces, primero vamos a ver de palabrita en palabrita qué significa para poder comprender mejor, ¿ya? Habíamos hablado con anterioridad lo que es un conjunto. ¿Qué era ya muchos que es un conjunto? Que el conjunto es la agrupación de varios elementos que tienen la misma característica, ¿no? Y a ver, y ahora vamos a hablar qué corresponde lo que es un par ordenado o pares ordenados, que es lo que prácticamente en lo que se trata el producto cartesiano. El par ordenado, como su nombre mismo lo indica, par que significa que son dos. Y ordenado, que indica ordenado, que tiene un orden. Entonces, ¿qué sería el par ordenado? Serían dos números, en este caso, que tienen un orden determinado. Estos dos números forman un conjunto, ¿sí? Que a la vez este conjunto forma parte del conjunto del producto cartesiano. Ya vamos a ver con más claridad para que me puedan entender mejor, ¿ya? Entonces, primero, el par ordenado, como habíamos dicho, tiene dos elementos, ¿ya? Por ejemplo, un elemento 1 y un elemento 3, ¿sí? Este es un par ordenado, ¿sí? Tiene dos elementos y este par ordenado tiene un orden determinado, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese orden? Que este valor de 1 pertenece a un conjunto de salida, ¿sí? Y este número 3 pertenece a un conjunto de llegada. ¿Sí? Este orden nunca va a cambiar. En el par ordenado, el primer elemento siempre va a ser un elemento del conjunto de salida y el segundo elemento siempre va a ser un elemento del conjunto de llegada, que ya la vamos a explicar con un ejemplo. A ver, mis chiquitos. Entonces tenemos un conjunto A que está conformado por 1 y 2. Y puede estar conformado por más elementos, ¿no? Puede estar formado por 3, 4, 5, 6 elementos. Y el conjunto B, que está formado por 3 y 4, es para nuestro ejemplo, ¿no? Que también puede estar formado por más elementos, por 3, 4, 5 elementos. Pero ahora vamos a trabajar solo con 2 elementos en un conjunto y con 2 elementos en el otro conjunto, ¿sí? El primer conjunto va a ser el conjunto de salida. El segundo conjunto va a ser el conjunto de llegada, ¿sí? Y el par ordenado se está formando con un elemento del conjunto de salida y otro elemento del conjunto de llegada. Y así va a ser con los demás, que ya vamos a ver, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo para que tengan mucho más claro, ¿ya? Como habíamos dicho anteriormente, tenemos un conjunto A, que es el conjunto de salida, y un conjunto B, que es el conjunto de llegada, ¿sí? El producto cartesiano, como su nombre mismo le dice, es una multiplicación. Producto implica multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Los elementos del conjunto A por los elementos del conjunto B. Entonces, ¿cómo vamos a poner? A por B, porque es un producto, ¿sí? En este conjunto, producto cartesiano, entonces van a ir los pares ordenados formados por el conjunto de salida y el conjunto de llegada, es decir, por los elementos que están en el conjunto A y por los elementos que están en el conjunto B, en ese orden. ¿Cómo lo hacemos? Combinando uno a uno, ¿sí? Para eso podemos ocupar varias formas de hacerlo. Primero vamos a ver una por una, ¿sí? Vamos a ver a través del diagrama de Venn o diagrama de flechas. ¿Cuál es el diagrama de Venn? Es este, ¿no es cierto? ¿Por qué son diagramas de Venn? Porque se utiliza figuras. Por ejemplo, en este diagrama vamos a poner aquí el conjunto A, que es el conjunto de salida, y aquí el conjunto B, que es el conjunto de llegada. En el conjunto A, ¿qué elementos van a ir? Los elementos que están aquí, ¿no es cierto? 1 y 2. Y en el conjunto B, ¿cuál va a ir? 3 y 4, ¿sí? Ahí tenemos el diagrama de Venn. Porque aquí vamos a relacionar los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B. O los elementos de salida con los elementos del conjunto de llegada a través de flechas. Es decir, vamos a relacionar
cada uno del conjunto de salida con cada elemento del conjunto de llegada. Uno vamos a relacionar con 3 y uno con 4. O sea, van a combinarse cada uno de los elementos con cada uno de los elementos del otro conjunto. Este con este y este con este, ¿sí? Entonces, cada relación que tiene o que estamos mostrando aquí va a formar un par ordenado. Es decir, tenemos, primero, vuelvo y repito para que no nos olvidemos, este es el conjunto de salida, este es el conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, vamos a poner los pares ordenados que se forman con los elementos del conjunto de salida y con los elementos del conjunto de llegada. ¿Cuál es uno de los elementos del conjunto de salida? 1. ¿Con cuál nomás se está relacionando? Con 3 y con 4. Entonces vamos a formar pares ordenados con cada uno de ellos, ¿no es cierto? 1 con 3. No nos olvidemos que par es 2 elementos. Y 1 con 4. ¿Por qué 1 con 4? Porque estamos observando que 1 se está relacionando con 3 y se está relacionando con 4 o combinando con 3 y combinando con 4 formando 2 pares ordenados, ¿sí? Ahora vamos a ir con el número 2. 2 se está combinando con 3 que está formando un par ordenado y se está combinando con 4 que está formando otro par ordenado, ¿sí? Entonces ahí se está formando el producto cartesiano del conjunto A por conjunto B. Y vemos que cada elemento que se forma en el producto cartesiano son pares ordenados. Y volvemos a lo que era un conjunto, ¿no es cierto? Que era un conjunto, agrupación de elementos con las mismas características. ¿Cuál es la característica de aquí? Que todos son pares ordenados. Entonces estamos cumpliendo correctamente lo que es un conjunto. Esta es un producto cartesiano, representado a través del diagrama de Venn con flechas o diagrama de flechas como también se le conoce. Y siempre tomando en cuenta cuál es el conjunto de salida y cuál es el conjunto de llegada. Y que en cada par ordenado el primer elemento pertenece al conjunto de salida y el segundo elemento pertenece al conjunto de llegada, el cual no debemos olvidarnos y el cual siempre va a ser así. No podemos primero poner el conjunto de llegada y después el de salida, sino siempre empezamos con el conjunto de salida y un elemento del conjunto de llegada. ¿Ya? Otra forma de representar aquí el producto cartesiano es a través de la tabla de doble entrada. La tabla de doble entrada es una tabla de datos. ¿Cómo hacemos? Representamos en la parte de B, ponemos los elementos del conjunto B, que sería 3, 4, que sería el conjunto de llegada. Y en A ponemos los elementos del conjunto de salida, que sería 1 y 2. Entonces ahí vamos formando de la misma forma los pares ordenados con un elemento del conjunto de salida y un elemento del conjunto de llegada. Es decir, aquí formamos 1 con 3, donde que 1 viene a ser parte del conjunto de salida y 3 del conjunto de llegada. Y también aquí 1 con 4, que está formando un elemento del conjunto de salida y un elemento del conjunto de llegada. Aquí vamos a ir con 2 y 3, que forma un elemento del conjunto de salida y un elemento del conjunto de llegada. Y 2 y 4, un elemento del conjunto de salida y un elemento del conjunto de llegada. De esa forma ya tenemos los pares ordenados, siempre yendo en ese orden, ¿no? Este con este, de ahí ese con el otro, este con este, de ahí ese con el otro, ¿sí? En ese mismo orden, los elementos de la columna con los elementos de la fila que corresponde a cada uno de los conjuntos mencionados anteriormente, ¿sí? Y así mismo vamos formando el producto cartesiano entre los dos elementos, que vienen a ser los mismos, ¿no? El conjunto 1, 3, el otro par ordenado 1, 4, el otro par ordenado 2, 3 y el otro par ordenado 2, 4, ¿sí? Entonces forma igualmente el producto cartesiano A por B. Otra forma de representar el producto cartesiano es a través del plano cartesiano, que eso ya habíamos visto, ¿no? ¿Qué es el plano cartesiano? Es un plano formado por la intersección
unión o choque, se podría decir, ¿no? De dos rectas. Una vertical y otra horizontal, ¿sí? Una vertical y otra horizontal, las cuales se chocan, se unen en el punto cero, que sería el punto de origen, ¿no? En este caso, ¿cómo hacemos? En el conjunto de salida, o los elementos del conjunto de salida, los ubicamos en el eje horizontal, y los elementos del conjunto de llegada los ubicamos en el eje vertical, ¿sí? Como está indicando. Por eso, en este caso, los ejes lo hemos llamado X horizontal, Y vertical. Y hemos puesto, obviamente, para que ustedes puedan visibilizar conjunto de salida y el conjunto de llegada, para de esa forma no equivocarnos, ¿sí? De la misma forma, ¿cuáles elementos están en el conjunto de salida? Que sería en X, en este caso del plano cartesiano, 1 y 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una línea vertical que llegue al punto 1 y que llegue al punto 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cogemos la reglita, ubicamos los elementos del conjunto A, que sería aquí 1 y 2, y a esos puntos le vamos a trazar una línea vertical que llegue a ese punto, ¿sí? Ya, entonces trazamos punto 1, llegue el eje vertical al punto 2. Ahora, vamos a ubicar los elementos del conjunto de llegada. ¿Cuáles son los elementos 3 y 4? A esos puntos que ya los hemos ubicado, ya los hemos detectado en la recta vertical, porque ahí se encuentran los elementos del conjunto de llegada, trazamos también igual a esas dos rectas horizontales, ¿sí? Una que llegue a un punto a un elemento del conjunto de llegada, y la otra que llegue al otro punto del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Los puntos donde que se unen los puntos donde que se unen las líneas horizontales y verticales, les ubicamos, ¿sí? Y vamos poniendo sus coordenadas. ¿Por qué se llaman coordenadas? ¿Sí? Que también eso ya habíamos visto con anterioridad. ¿Qué tenemos aquí? Este punto de acá, vamos a empezar desde acá. En el punto 1, ¿sí? El punto 1 se interseca con la recta del punto 3. Entonces, ¿cuál sería? Como tenemos que tener el mismo orden, es decir, el elemento del primerito es el elemento del conjunto de salida, ¿cuál sería? 1. ¿Y cuál sería el otro elemento del conjunto de llegada que se interseca o se une con esta recta? El punto 3. Ahora procedemos al segundo punto, que sería 2. ¿Sí? ¿Con cuál se choca? Con la horizontal, que va al punto 3. Entonces formarían el punto 2, 3. Ahora, lo mismo hacemos con el punto 4. Tenemos en 1, ¿cuál sería aquí? 1 en el conjunto de salida y 4 en el conjunto de llegada. 2 en el conjunto de salida y 4 en el conjunto de llegada. Entonces podemos observar que ahí se forman los pares ordenados que habíamos mencionado, los cuales van dentro del conjunto de producto cartesiano. Y los ubicamos, ¿sí? Tenemos el 1.3, 1.4, 2.3 y 2.4, ¿sí? Entonces podemos observar que en cualquiera de las representaciones que hicimos en la de los diagramas de Venn o el diagrama de flechas, en la tabla de doble entrada y aquí en el producto cartesiano, obtenemos los mismos pares ordenados que forman parte del producto cartesiano, ¿sí? Eso es con lo que corresponde al producto cartesiano, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo
para que podamos entender un poquito mejor, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos el conjunto P. Los conjuntos de salida y de llegada pueden llevar cualquier nombre, ¿no? Puede ser A, B, C, el que esté, no importa, ¿sí? Igual, en los conjuntos pueden haber números como pueden haber letras. Ya habíamos visto un ejemplo con números, ahora vamos a ver un ejemplo con letras, ¿sí? Tenemos el conjunto P que es igual a los elementos C, D y E. Y el conjunto Q que es igual a los elementos de M y N, ¿sí? El primer conjunto ya sabemos que es el conjunto de salida, ¿sí? El conjunto de salida. Y el segundo conjunto es el conjunto de llegada, ¿sí? Lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Listo. Entonces, igual lo podemos hacer, sacar el producto. ¿Qué producto cartesiano tenemos que sacar? El producto cartesiano P por Q, porque siempre va a ir en ese orden, ¿no? Primero el conjunto de salida por el segundo conjunto de llegada, ¿sí? Listo. Podemos hacerlo a través del diagrama de flechas con los diagramas de Venn. Igual, ¿no? Trazamos el diagrama de Venn, ¿sí? Lo vamos a hacer más pequeño para hacer las tres formas de representar. Que le vamos a poner conjunto P y este conjunto Q. En el conjunto P, ¿qué elementos tenemos? C, D y E. Y en el conjunto Q tenemos M y N. Igual, vamos a relacionar o a combinar los elementos del conjunto de salida, que es P, con los del conjunto de llegada, que es el Q, a través de flechitas. Cada elemento del conjunto P debe estar relacionado con cada uno de los elementos del conjunto Q. De la misma forma que hicimos anteriormente, ¿sí? C con M, C con N, D con M, D con N, E con M, E con N, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cada elemento relacionado con M y con N, es decir, C con M, C con N, D con M, D con N, E con M, E con N, ¿sí? Y esos van a formar los diferentes pares ordenados que forman el conjunto del producto cartesiano. Entonces, vamos a empezar. Siempre no olvidarnos que el primer elemento de cada par ordenado debe ser un elemento del conjunto de salida, que en este caso es P, y un elemento del conjunto de llegada, que es M. Es decir, por ejemplo, vamos a empezar con el primer elemento del conjunto de salida, que es C. ¿Con cuál está relacionado? Con M. Nuevamente, ¿qué otro par ordenado forma C? C con N, ¿sí? ¿Qué elemento forma, qué par ordenado más vamos a formar? Que está formando D, ¿no es cierto? D con M. ¿Con cuál está relacionado? También con N, ¿sí? Y ahora, ¿cuál nos faltaría? El elemento E con N. ¿Y cuál más? Y E con N, ¿sí? Entonces ya hemos formado el producto cartesiano P con Q. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, ¿no es cierto? Tenemos 6 elementos del producto cartesiano, en este caso con el diagrama de Venn, o diagrama de flechas, que sería en este caso. Ya, ahora, de igual forma vamos a hacer a través de la tabla de doble entrada. De la misma forma que hicimos con el ejemplo anterior, vamos a hacer acá. Vamos a dibujar nuestra tabla de doble entrada, ¿no? Ahí vamos a hacerle bien bonito con líneas, como saben hacer ustedes, bien bonito. Ahora vamos a hacer, como les decía, en la tabla de doble entrada. Igualmente ubicamos, ¿no? P en la columna y Q en la fila, ¿sí? En P ubicamos los elementos que corresponden a P, que sería C, D y E, y en Q los elementos que corresponden a Q, que sería M y N. Igual vamos formando los productos cartesianos, siempre empezando por el conjunto. Tenemos el primer elemento del conjunto de salida con el elemento del conjunto de llegada. Entonces, C se relaciona con M, y ahora relacionamos C con el segundo elemento del conjunto de llegada, que sería C con N. Ahora vamos con D. D es
que es el conjunto de salida, se relaciona con M del conjunto de llegada, y este a la vez se relaciona con el segundo elemento formando otro par ordenado. Ahora con el último elemento, E, se relaciona con M, que es el conjunto de llegada, y se relaciona también con N, que es el conjunto de llegada. Entonces ahí tenemos el cuadro. De igual forma, son todos los pares ordenados que forman el producto cartesiano P por Q. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a representar con el plano cartesiano. Igual dibujamos un plano cartesiano, ¿sí? Y ponemos los elementos en el orden que se encuentra en el conjunto que nos indica P y los elementos que se encuentran en el conjunto que se indica Q. ¿Sí? Tenemos en el conjunto de salida, salida habíamos dicho que siempre va en el eje X o eje horizontal. ¿Sí? Entonces ponemos en el mismo orden C, D, E. Y los elementos del conjunto de llegada lo representamos en el eje vertical o eje Y en el mismo orden M, N. ¿Sí? Entonces, de igual forma, ubicamos los puntos que nos dan tanto en el eje, en la conjunto de salida y en el conjunto de llegada y trazamos las perpendiculares. ¿Sí? Listo. En el conjunto C trazamos la perpendicular. ¿Ya? En el conjunto D también, en el punto D, perdón, también trazamos la perpendicular, y en el punto C igual trazamos la perpendicular, que estos son elementos del conjunto de salida. Ahora vamos a los elementos del conjunto de llegada. M y N, trazamos las perpendiculares, ¿sí? Y trazamos las perpendiculares también en el elemento N. Después de trazar las perpendiculares, habíamos dicho que cada punto del par ordenado debemos ubicarlo de acuerdo al elemento del conjunto de salida y el elemento del conjunto de llegada. Por ejemplo, este primer punto de intersección, ¿qué punto nos indica? Que el conjunto de salida es C y el conjunto de llegada es el punto M. En el segundo punto, tenemos que el elemento del conjunto de salida es D y el elemento del conjunto de llegada es M. Y el otro punto tenemos que el elemento del conjunto de salida es D y el conjunto de llegada es M. Ahora lo mismo hacemos con los puntitos de arriba. Si ubicamos, ¿qué elemento del conjunto de salida es? C. ¿Qué elemento del conjunto de llegada pertenece? N. Aquí igual. ¿Qué elemento del conjunto de salida pertenece? D. ¿Y qué elemento del conjunto de llegada pertenece? N. Y lo mismo acá. ¿Qué elemento del conjunto de salida es? E. Y el conjunto de llegada es N. Obteniendo los 6 pares ordenados que forman el producto cartesiano. Es decir, quedaría C, M, C, N, D, M, D, N, y por último los elementos, los pares ordenados E, M y E, N. Entonces tenemos el producto cartesiano. El producto cartesiano P por Q. ¿Sí? Ya, listo. Entonces, como hemos observado, podemos representar de 3 formas, ¿no es cierto? A través de diagramas de flechas, que son los diagramas de B, a través del cuadro de la tabla de doble entrada y a través del plano cartesiano, cuyo conjunto va a ser el mismo, van a estar los mismos pares ordenados, no va a cambiar en nada, solo está cambiando la forma de representar. Bueno, mis chiquitos hermosos, espero que se encuentren muy bien, que sigan así de pilas como siempre han sido, y los quiero mucho, ¿sí? Chao, chiquitos.